Rusia acaba de evacuar en secreto a personal militar y técnico de Venezuela. Aviones de transporte militar rusos han salido de Caracas y Maiquetía en vuelos no anunciados, llevándose equipos, documentos y personal clave que durante años sostuvo la infraestructura militar del régimen de Nicolás Maduro. Esto no es una reubicación temporal. Es un abandono estratégico. Y Maduro acaba de perder a uno de sus últimos aliados internacionales confiables. La cuerda de la que cuelga su régimen está a punto de romperse. En las últimas 48 horas, según reportes de fuentes de inteligencia internacional confirmados por medios independientes y plataformas de rastreo de vuelos militares, al menos 3 aviones de transporte pesado Ilyushin Il-76 de la Fuerza Aérea Rusa han despegado desde Venezuela con destino a Rusia. Estos no son vuelos comerciales. No son vuelos diplomáticos de rutina. Son operaciones de evacuación militar que Rusia ha intentado mantener en absoluto secreto. Los aviones apagaron sus transponders en múltiples momentos del vuelo, una táctica estándar cuando se quiere evitar el rastreo satelital. Hicieron escalas técnicas en países aliados como Siria y Bielorrusia. Y llegaron a bases militares rusas, no a aeropuertos civiles. ¿Qué estaban evacuando? Personal militar ruso que ha estado en Venezuela durante años. Técnicos especializados que mantenían sistemas de defensa antiaérea rusos instalados en territorio venezolano. Asesores militares que entrenaban a tropas venezolanas. Y lo más importante, documentación sensible, equipos de comunicación encriptada y sistemas tecnológicos que Rusia no quiere que caigan en manos occidentales cuando el régimen de Maduro colapse. Porque eso es exactamente lo que Rusia está anticipando, el colapso inminente del régimen de Maduro. Y cuando tu principal aliado militar empieza a evacuar personal y equipos en secreto, no es porque confía en que vas a sobrevivir. Es porque está asegurándose de que cuando caigas, sus activos estratégicos ya estén a salvo. Para Nicolás Maduro, esto es devastador. Rusia no solo era un proveedor de armas. Era el respaldo internacional más importante que le quedaba. Era el país que le daba legitimidad geopolítica. Era el argumento que usaba para decir, no estoy solo, tengo el apoyo de una potencia mundial. Pero ese apoyo acaba de evaporarse. Para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitamos contexto sobre la relación entre Rusia y Venezuela. Hugo Chávez comenzó a construir una alianza estratégica con Rusia a principios de los años 2000. En ese momento, Rusia bajo Vladimir Putin estaba intentando recuperar su influencia geopolítica después del colapso de la Unión Soviética. Y Venezuela, rica en petróleo y ubicada en el hemisferio occidental, era un socio perfecto para desafiar la influencia estadounidense en América Latina. Entre 2005 y 2013, Venezuela compró más de $5,000 millones en armamento ruso. Aviones de combate Sukhoi Su-30. Helicópteros de ataque Mi-35. Sistemas de defensa antiaérea S-300. Tanques T-72. Rifles de asalto AK-103 fabricados bajo licencia en Venezuela. Esas compras no eran solo transacciones comerciales. Eran préstamos. Venezuela se endeudó masivamente con Rusia. Y cuando la economía venezolana colapsó, cuando PEPSA dejó de generar suficientes ingresos, Venezuela no pudo pagar esas deudas. Entonces Rusia aceptó pagos en petróleo. Durante años, Venezuela ha estado enviando cargamentos de petróleo a Rusia como forma de pago de deudas. Según estimaciones de analistas petroleros internacionales, Venezuela le debe a Rusia entre 8,000 y 12,000 millones de dólares en deudas acumuladas. Pero esos pagos en petróleo también se han vuelto problemáticos. Porque el petróleo venezolano está bajo sanciones internacionales. Y aunque Rusia no respeta esas sanciones, transportar petróleo venezolano a Rusia es cada vez más costoso y riesgoso. Especialmente después de que Estados Unidos comenzó a confiscar petroleros. Además, Rusia tiene sus propios problemas. La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, ha consumido recursos militares, económicos y políticos masivos. Rusia está bajo sanciones occidentales severas. Su economía está debilitada. Su prestigio internacional está dañado. Y mantener presencia militar en Venezuela se ha vuelto un lujo que Rusia ya no puede o no quiere permitirse. Durante 2023 y 2024 había señales de que Rusia estaba reduciendo su compromiso con Venezuela. Envíos de armas disminuyeron. Mantenimiento de equipos militares se retrasó. Personal técnico ruso comenzó a regresar a Rusia sin ser reemplazado. Pero lo que está pasando ahora no es una reducción gradual. Es una evacuación coordinada. Y eso tiene implicaciones políticas enormes. ¿Qué significa esto para Nicolás Maduro? Significa que uno de sus últimos respaldos creíbles acaba de desaparecer. Maduro siempre presentó a Rusia como un aliado incondicional. Como un país que nunca lo abandonaría. Como una alternativa geopolítica frente a Estados Unidos y Europa.
como la prueba de que Venezuela no estaba aislada internacionalmente. Pero esa narrativa acaba de colapsar. Cuando Rusia evacúa personal militar en secreto, está enviando varios mensajes simultáneamente. Primero, a la comunidad internacional, Rusia ya no está dispuesta a invertir recursos significativos en sostener al régimen de Maduro. No va a intervenir militarmente si el régimen colapsa. No va a enviar tropas. No va a arriesgar un conflicto con Estados Unidos por Venezuela. Segundo, a los militares venezolanos, el respaldo externo del que dependían está desapareciendo. Los sistemas de defensa antiaérea rusos que supuestamente protegían Venezuela de una intervención militar estadounidense no van a ser mantenidos. Los técnicos rusos que operaban esos sistemas se están yendo. Las piezas de repuesto para equipos militares rusos no van a seguir llegando. Tercero, al propio Maduro, estás solo. Si tu régimen colapsa, Rusia no va a ofrecerte asilo. No va a rescatarte con una operación militar. No va a negociar en tu nombre. Vas a tener que arreglártela solo. Y cuarto, a Estados Unidos y a la comunidad internacional, Rusia está creando espacio para una transición en Venezuela. Está retirando sus activos para no quedar atrapada en el colapso del régimen. Está señalizando que no va a obstaculizar activamente un proceso de cambio político. Pero hay algo más profundo que debemos analizar: las implicaciones militares concretas de esta evacuación rusa. Venezuela, bajo Chávez y Maduro, invirtió miles de millones en sistemas militares rusos. Pero esos sistemas son inútiles sin mantenimiento técnico especializado. Los aviones Sukhoi Su-30 necesitan mantenimiento constante. Los sistemas de misiles S-300 requieren técnicos certificados. Los helicópteros de ataque necesitan repuestos que solo Rusia fabrica. Durante años, personal técnico ruso estuvo en Venezuela garantizando que esos sistemas funcionaran. Ahora, ese personal se está yendo. ¿Qué pasa cuando esos técnicos se van? Los sistemas militares venezolanos empiezan a degradarse rápidamente. Los aviones de combate dejan de volar porque no hay quien haga mantenimiento especializado. Los sistemas de defensa antiaérea dejan de funcionar porque no hay técnicos que los operen. Los helicópteros quedan en tierra porque no hay repuestos. En términos prácticos, Venezuela está perdiendo capacidad militar operativa. Y eso tiene implicaciones estratégicas enormes. Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una fuerza militar moderna y efectiva. Es una estructura hinchada, corrupta, sin entrenamiento adecuado. Su única ventaja era el equipamiento ruso. Y ese equipamiento está quedando inoperativo. Eso debilita dramáticamente la posición de Vladimir Padrino López. Porque Padrino López ha justificado su poder dentro del régimen argumentando que controla la institución militar, que tiene capacidad operativa, que puede defenderse de amenazas externas. Pero cuando los aviones no vuelan, cuando los misiles no funcionan, cuando los sistemas de defensa están obsoletos, ese argumento pierde fuerza. Y un Padrino López debilitado es un Maduro más vulnerable. Porque Padrino López ha sido uno de los pilares fundamentales que sostienen al régimen. Si Padrino López empieza a calcular que el barco se está hundiendo y que Rusia ya no va a ayudar, puede empezar a buscar su propia salida. Ahora hablemos del contexto geopolítico más amplio. Rusia no está abandonando Venezuela por capricho. Está respondiendo a realidades geopolíticas concretas. La guerra en Ucrania no está yendo bien para Rusia. A pesar de los avances territoriales en algunas áreas, Rusia ha sufrido pérdidas militares masivas. Ha perdido decenas de miles de soldados. Ha perdido miles de piezas de equipamiento militar. Ha gastado cientos de miles de millones de dólares. Y lo más importante, ha perdido prestigio internacional. Rusia ya no es vista como una potencia militar invencible. Es vista como un país que se ha atascado en una guerra de desgaste que no puede ganar de forma concluyente. En ese contexto, mantener presencia militar en Venezuela se vuelve cada vez más difícil de justificar internamente. Porque los recursos militares rusos están siendo consumidos en Ucrania. Porque cada soldado, cada técnico, cada pieza de equipamiento que está en Venezuela es un recurso que no está en Ucrania. Además, Rusia está intentando reposicionarse geopolíticamente. Está intentando mantener relaciones funcionales con China. Está intentando mantener influencia en Asia Central. Está intentando mantener su posición en Siria y en el Medio Oriente. Venezuela, desde la perspectiva estratégica rusa, es cada vez menos relevante. No genera beneficios económicos significativos porque no puede pagar sus deudas. No genera beneficios militares porque no ofrece bases estratégicas importantes. Y no genera beneficios políticos porque el régimen de Maduro está tan desprestigiado internacionalmente que asociarse con él es más un costo que un beneficio. Entonces Rusia está cortando pérdidas. Está evacuando sus activos.
Está preparándose para un escenario post-Maduro donde intentará negociar con el próximo gobierno venezolano para proteger sus inversiones previas y sus deudas acumuladas. Y aquí está el impacto directo en la vida de los venezolanos. Para la población general, esta evacuación rusa es una señal de esperanza. Porque significa que el régimen está perdiendo respaldo internacional. Que los aliados que sostenían a Maduro están abandonándolo. Que el cambio político está cada vez más cerca. Pero también significa que el régimen puede volverse más desesperado. Porque un régimen que siente que está perdiendo el control, que ve que sus aliados lo abandonan, que entiende que el tiempo se está acabando, puede volverse más represivo, más violento, más impredecible. Entonces hay que prepararse para ambos escenarios. El mejor escenario donde el régimen colapsa de forma relativamente ordenada y el peor escenario donde el régimen intensifica la represión en un último intento desesperado de aferrarse al poder. Para las familias de militares venezolanos, esta evacuación rusa es otra señal de que el barco se está hundiendo. Porque si Rusia, el principal aliado militar, está evacuando personal, significa que ni siquiera ellos creen que esto es sostenible. Y eso puede acelerar las deserciones. Puede acelerar las fracturas internas. Puede acelerar el momento en que algún sector militar decide que es hora de cambiar de bando. Para la oposición democrática, esta evacuación es una oportunidad. Porque debilita la narrativa del régimen sobre respaldo internacional. Porque expone la fragilidad real del régimen. Porque puede usarse para convencer a sectores militares de que no hay futuro sosteniendo a Maduro. Si estás viendo esto, necesitas entender la importancia histórica de lo que acabamos de presenciar. Rusia, uno de los últimos aliados significativos del régimen de Maduro, acaba de evacuar personal militar en secreto. Esto no es un detalle menor. Es una señal inequívoca de que el régimen está en sus últimos días. Los aliados internacionales están abandonando el barco. Y eso significa que la presión debe intensificarse ahora más que nunca. Comparte este vídeo inmediatamente. Que todos los venezolanos, dentro y fuera del país, sepan que Rusia evacuó personal militar. Que todos entiendan que el respaldo internacional del régimen se está evaporando. Si eres militar venezolano, si tienes familiares en la Fuerza Armada, este es el momento de hacer cálculos estratégicos. Rusia te está diciendo con acciones claras que no va a intervenir para salvar al régimen. Que cuando esto colapse, estarás solo. Entonces la pregunta es, ¿vas a hundirte con Maduro o vas a buscar una salida que te permita estar del lado correcto de la historia? Si vives fuera de Venezuela, contacta a legisladores, a medios de comunicación, a organizaciones internacionales. Que se sepa que Rusia evacuó personal militar de Venezuela. Que se documente este abandono estratégico. Que se presione para que otros países sigan ese ejemplo. Porque cada aliado que abandona a Maduro es un paso más hacia la libertad de Venezuela. No subestimes el poder de compartir información. No subestimes el impacto de documentar estos hechos. No subestimes tu rol en este momento histórico. Ahora bien, hay que analizar qué otros aliados le quedan a Maduro después de esta evacuación rusa. Cuba sigue siendo el aliado más cercano, pero Cuba está en su propia crisis terminal. La economía cubana está colapsada. Las protestas internas están aumentando. Y Cuba depende más de Venezuela que Venezuela de Cuba, porque Venezuela ha sido durante décadas la principal fuente de petróleo subsidiado para la isla. Si Venezuela colapsa, Cuba colapsa después. Entonces Cuba no tiene capacidad real de sostener a Maduro. Solo puede ofrecer asesores de inteligencia y aparato represivo, pero no respaldo militar significativo ni recursos económicos. China es el otro aliado importante que le queda a Maduro. Pero la relación con China es puramente transaccional. China le ha prestado a Venezuela más de $60,000 millones desde 2007. Y Venezuela ha estado pagando esas deudas con petróleo. Pero China no tiene interés ideológico en sostener a Maduro. China tiene interés económico en recuperar su dinero. Si China calcula que un gobierno post-Maduro va a honrar esas deudas, China no tiene problema en abandonar a Maduro. De hecho, hay señales de que China ya está estableciendo contactos discretos con la oposición venezolana. Porque China es pragmática. No apoya regímenes por lealtad. Apoya sus propios intereses económicos. Irán es otro aliado del régimen, pero Irán tiene sus propios problemas masivos. Está bajo sanciones internacionales severas. Su economía está debilitada. Y su capacidad de proyectar poder en América Latina es limitada. Irán puede enviar algunos barcos con gasolina cuando Venezuela tiene crisis de combustible. Puede ofrecer algunos asesores técnicos. Pero no tiene capacidad de sostener militarmente al régimen de Maduro. Turquía, bajo Erdoğan, ha mantenido relaciones comerciales con Venezuela, principalmente en el sector del oro. Pero esas relaciones son puramente comerciales, no estratégicas. Turquía compra oro venezolano a precios bajos.
No tiene compromiso político con sostener a Maduro. Entonces, después de la evacuación rusa, Maduro está básicamente solo. Cuba no tiene recursos. China es transaccional. Irán es limitado. Turquía es oportunista. No hay ningún aliado internacional dispuesto a arriesgar recursos significativos para sostener al régimen venezolano. Ahora hablemos de las implicaciones para una transición política. Cuando los aliados internacionales de un régimen autoritario empiezan a abandonarlo, se abre una ventana para la transición. Porque esos aliados ya no van a obstaculizar activamente procesos de cambio. Rusia, al evacuar personal militar, está señalizando que no va a intervenir militarmente si hay un cambio de gobierno en Venezuela. Eso es fundamental. Porque durante años, uno de los argumentos del régimen era que cualquier intento de cambio político enfrentaría respaldo militar ruso. Ese argumento acaba de colapsar. Eso debería darle confianza a sectores militares venezolanos que están evaluando romper con el régimen. Porque ahora saben que si dan ese paso, no van a enfrentar una respuesta militar rusa. No van a ver aviones rusos bombardeando posiciones. No van a ver tropas rusas desembarcando en Venezuela. También debería darle confianza a la comunidad internacional para intensificar la presión. Porque el riesgo de un conflicto militar con Rusia por Venezuela acaba de reducirse dramáticamente. Y debería darle esperanza a la población venezolana. Porque significa que el régimen está más aislado, más débil, más cerca del colapso. Pero la transición no va a ser automática. Va a requerir estrategia. Va a requerir unidad de la oposición. Va a requerir garantías para sectores militares que decidan romper con el régimen. Va a requerir coordinación internacional. Y va a requerir que cada venezolano comprometido con el cambio mantenga la presión, mantenga la documentación, mantenga la esperanza. Hay algo más que debemos analizar con profundidad: el impacto de esta evacuación rusa en los sistemas de inteligencia que sostenían al régimen. Rusia no solo proporcionaba equipamiento militar a Venezuela. Proporcionaba sistemas de inteligencia electrónica, capacidades de cibervigilancia, tecnología de interceptación de comunicaciones y asesores especializados en contrainteligencia. Durante años, técnicos rusos ayudaron al SEBIN y a la DCIM a desarrollar capacidades de vigilancia masiva sobre la población venezolana. Sistemas que monitoreaban comunicaciones telefónicas. Plataformas que rastreaban actividad en redes sociales. Tecnología que identificaba disidentes antes de que pudieran organizar protestas. Esos sistemas no se operan solos. Requieren mantenimiento constante. Requieren actualizaciones de software. Requieren técnicos especializados que sepan cómo funcionan. Y muchos de esos técnicos eran rusos. Cuando Rusia evacúa ese personal, esos sistemas empiezan a degradarse. Las capacidades de vigilancia del régimen se debilitan. La efectividad represiva disminuye. Y eso crea espacios de libertad que antes no existían. Para activistas, para periodistas, para defensores de derechos humanos, esto significa que la vigilancia estatal es menos efectiva ahora que hace 6 meses. No significa que haya desaparecido. No significa que se pueda actuar sin precaución. Pero significa que hay grietas en el sistema de control que pueden ser aprovechadas. Además, está el tema del dinero. Rusia no solo proporcionaba equipamiento y personal. También proporcionaba líneas de crédito, mecanismos de evasión de sanciones y canales financieros que permitían al régimen venezolano mover dinero internacionalmente a pesar de las sanciones. Bancos rusos procesaban transacciones venezolanas. Empresas rusas servían como intermediarias para la venta de petróleo venezolano. Mecanismos financieros rusos permitían que funcionarios del régimen movieran fortunas robadas a cuentas offshore. Cuando Rusia se retira, esos mecanismos se complican. Los bancos rusos se vuelven más cautelosos porque no quieren exponerse a sanciones secundarias estadounidenses. Las empresas rusas reducen sus operaciones en Venezuela porque el riesgo es demasiado alto y el beneficio demasiado bajo. Y eso estrangula aún más la capacidad financiera del régimen. Ya vimos cómo las confiscaciones de petroleros por parte de Trump afectaron los bonos navideños de los militares. Ahora, con Rusia retirándose, los canales financieros se estrechan aún más. Ahora hablemos del impacto psicológico de esta evacuación en Nicolás Maduro personalmente. Maduro ha construido toda su narrativa internacional sobre la idea de que tiene aliados poderosos. Que no está solo. Que Venezuela es parte de un eje antiimperialista junto con Rusia, China, Irán, Cuba. Esa narrativa le ha servido para 2 cosas. Primero, para justificar ante su base el aislamiento occidental diciendo no importa, tenemos otros aliados más importantes. Segundo, para mantener la moral interna del régimen, haciéndoles creer a militares y funcionarios que hay respaldo internacional sólido. Pero cuando Rusia evacúa personal militar en secreto, esa narrativa colapsa. Y Maduro lo sabe. Imagina ser Maduro en este momento.
Ves que Trump está confiscando petróleros y no puedes hacer nada. Ves que la comunidad internacional reconoce a Edmundo González como presidente electo. Ves que las sanciones te están estrangulando económicamente. Ves que tus propios militares están descontentos porque no recibieron sus bonos. Y ahora ves que Rusia, tu principal aliado militar, está evacuando personal sin siquiera avisarte públicamente. Sin consultarte. Sin darte explicaciones. Eso genera paranoia. Genera desconfianza. Genera la sensación de que todos te están abandonando. Y un líder paranoico, desconfiado, abandonado, toma decisiones cada vez más erráticas. Por eso es probable que en las próximas semanas veamos a Maduro actuando de formas aún más irracionales. Haciendo declaraciones más delirantes. Aumentando la represión interna como forma de compensar la pérdida de respaldo externo. Porque cuando un dictador siente que está perdiendo el control, su respuesta instintiva es aumentar la violencia. Es aferrarse más brutalmente al poder. Es golpear más duro a cualquiera que perciba como amenaza. Y eso significa que los venezolanos deben prepararse para un periodo de mayor peligro. Porque un régimen en sus últimos días es un régimen más peligroso. Pero hay una luz de esperanza en todo esto: la evacuación rusa acelera el cronograma del colapso del régimen. Hace un año, muchos analistas pensaban que el régimen de Maduro podría sobrevivir otros 5 o 10 años. Que la represión interna, combinada con respaldo de Rusia, China y Cuba, le permitiría mantenerse indefinidamente. Pero esos cálculos han cambiado dramáticamente. Con las confiscaciones de petróleros, con la reducción de ingresos petroleros, con el malestar militar interno, con Cuba en crisis, con China volviéndose transaccional, y ahora con Rusia evacuando, el cronograma se ha acelerado. Muchos analistas ahora piensan que el régimen no va a durar más allá de 2025 o 2026. Algunos piensan que podría colapsar incluso antes. Y eso no es optimismo infundado. Es análisis basado en indicadores concretos. La capacidad económica del régimen se está agotando, el respaldo internacional se está evaporando, las fracturas internas se están profundizando, la presión internacional se está intensificando. Todos esos factores apuntan hacia un colapso en el corto o mediano plazo. La pregunta no es si el régimen va a caer. La pregunta es cuándo y cómo. Y esa diferencia es fundamental. Porque un colapso ordenado, donde sectores militares negocian una transición, donde hay garantías de justicia pero no de venganza, donde se establecen mecanismos de verdad y reconciliación, es infinitamente mejor que un colapso caótico donde múltiples actores armados compiten por el poder. Y para lograr ese colapso ordenado, se necesita estrategia. Se necesita que la oposición mantenga la unidad. Se necesita que la comunidad internacional coordine sus acciones. Se necesita que sectores militares reciban señales claras de que tienen una salida digna si rompen con el régimen. Y se necesita que cada venezolano entienda su rol en este proceso histórico. Ahora hablemos de algo concreto. ¿Qué pueden hacer los venezolanos ante esta coyuntura? Si eres un ciudadano común dentro de Venezuela, tu rol es documentar y compartir. Cada evidencia de represión, cada testimonio de abuso, cada señal de colapso del régimen debe ser documentada y compartida de forma segura. Porque esa información alimenta la presión internacional. Si eres un militar de rango medio o bajo que está considerando romper con el régimen, este es el momento de evaluar tus opciones. Rusia no va a venir a rescatar al régimen. Los sistemas militares se están colapsando. El dinero se está acabando. La pregunta es, ¿quieres estar del lado de los criminales cuando esto termine, o quieres estar del lado de la historia? Si eres un funcionario del régimen que no ha cometido crímenes graves, que simplemente has estado cumpliendo funciones burocráticas, este es el momento de buscar contacto con organizaciones de derechos humanos, con la oposición, con actores internacionales. Porque tu testimonio, tu información interna, puede ser valiosa para la transición. Si eres venezolano en el exterior, intensifica la presión sobre los gobiernos donde vives. Organiza protestas. Contacta legisladores. Escribe a medios de comunicación. Usa redes sociales para amplificar lo que está pasando. Porque la presión internacional funciona, y esta evacuación rusa es prueba de ello. Si eres parte de la oposición democrática, mantén la unidad. Este no es momento para divisiones internas. Este no es momento para protagonismos personales. Este es momento para actuar coordinadamente, estratégicamente, pensando en el bien de Venezuela. Y si no eres venezolano pero te importa la democracia y los derechos humanos, amplifica las voces venezolanas. Comparte su información. Presiona a tu gobierno para que tome posición. Porque la democracia no tiene fronteras, y lo que pasa en Venezuela nos afecta a todos. Hemos llegado al final de este análisis, y lo que acabamos de presenciar es histórico. Rusia evacuó personal militar de Venezuela en secreto.
Uno de los últimos aliados significativos del régimen de Maduro acaba de abandonar el barco. Esto no es una noticia menor. Es una señal inequívoca de que el régimen está en sus últimos días. Los aliados internacionales están cortando pérdidas. Los sistemas militares están colapsando. El dinero se está acabando. Las fracturas internas se están profundizando. Maduro está en la cuerda floja. Y esa cuerda se está rompiendo rápidamente. Pero nada de esto significa que el cambio llegará automáticamente mañana sin esfuerzo. Significa que estamos en el momento más crítico, más peligroso, pero también más esperanzador de esta larga lucha por la libertad de Venezuela. Un régimen acorralado es un régimen peligroso. Maduro puede intensificar la represión en un último intento desesperado de aferrarse al poder. Puede tomar decisiones erráticas. Puede volverse más impredecible. Por eso la estrategia es fundamental. Por eso la unidad es esencial. Por eso cada acción cuenta. Entonces te pregunto directamente. ¿Vas a quedarte callado mientras el régimen se desmorona o vas a ser parte activa del cambio que Venezuela necesita? ¿Vas a permitir que Maduro siga destruyendo el país ahora que hasta Rusia lo está abandonando? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para exigir la transición democrática que el pueblo venezolano votó el 28 de julio? Rusia evacuó. Los aliados se van. El dinero se acabó. Los militares están descontentos. La comunidad internacional está presionando. Todas las señales apuntan hacia el mismo lugar, el fin del régimen está cerca. Comparte este vídeo inmediatamente. Que todos los venezolanos sepan que Rusia evacuó personal militar. Que todos entiendan que el respaldo internacional del régimen se evaporó. Que todos se preparen para lo que viene. Deja tu comentario. Cuéntame qué opinas de esta evacuación rusa. Cuéntame si crees que esto acelera el colapso del régimen. Cuéntame cómo te sientes ante esta noticia. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir documentando cada señal de colapso del régimen, cada abandono de aliados, cada fractura interna. El fraude continuo no se detiene hasta que Venezuela sea libre. Rusia evacuó. Los aliados abandonaron el barco. Y Maduro está solo, colgando de una cuerda que está a punto de romperse. La libertad de Venezuela está más cerca que nunca. Y cada acción que tomes hoy puede ser la que finalmente rompa esa cuerda. Hasta la próxima denuncia. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima verdad. Porque el fin de este régimen criminal está cerca. Y cuando caiga, vamos a reconstruir Venezuela con justicia, con libertad, con dignidad. La evacuación rusa es el comienzo del fin. Y tú eres parte de este momento histórico.